se hacía fuerte. Estados Unidos creció y se hizo fuerte. ¿Cómo creció este árbol? Con la economía que le roba a los demás países. De esa manera se ha crecido, a la cual Estados Unidos es ese árbol en medio, a la cual alimenta a todo el mundo, alimenta a nuestras naciones, a nuestros familiares. Vamos a ver más adelante qué es lo que nos dice la palabra. En el versículo 12 dice que su follaje era hermoso y su fruto abundante. Óigame bien, abundante. Nos vamos a quedar ahí. El fruto de ese árbol es abundante, a la cual Estados Unidos es una nación que en Estados Unidos se bota la comida. No se la dan a los pobres, se la botan. A la cual en Daniel capítulo 4 versículo 12 dice que su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos, para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vamos a darle interpretación a Daniel capítulo 4 versículo 12. Óigame muy bien como dice: su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Después dice: debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo. O sea que debajo del gobierno de Estados Unidos se ponen las demás naciones, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Es como, por ejemplo, los inmigrantes hacemos moradas en ese árbol, a la cual es Estados Unidos, a la cual se mantiene toda carne, se mantiene todo inmigrante, a la cual cuando nosotros vamos como inmigrante a Estados Unidos, mantenemos a nuestra familia, a la cual Estados Unidos, que es la potencia, que es la primer potencia que alimenta a todo el mundo a nivel global. Óigame muy bien como dice versículo 12: su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. ¿Cuántos de los que me están escuchando sabemos que tenemos familiares en Estados Unidos y que a través de las remesas que nuestros familiares los envían, nosotros comemos? Porque Estados Unidos alimenta a todo el mundo, a toda carne. Cuando se dice que las aves del cielo hacían morada, hacen morada, o sea, los emigrantes a la cual emigramos a Estados Unidos, hacemos morada en ese árbol que está plantado en medio, a la cual es el rey Nacunahuasador, a la cual se alimenta toda carne, se alimenta todo ser humano. Pero vamos a ver qué va a suceder. Vamos a ver qué va a suceder. Versículo 13 dice: vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama,
que he aquí un vigilante y el Espíritu Santo descendía del cielo. Versículo 14, y clamaba fuertemente y decía, así, derriba el árbol y cortad sus ramas, quítale el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Versículo 15. Estamos en Daniel 4. Dice, mas la capa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Versículo 16 dice, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pase sobre él 7 tiempos. Versículo 17, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho del Espíritu Santo la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Óigame bien, dice en el versículo 15, mas la capa, o más bien en el versículo 14 de Daniel 4, y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersaos su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. A la cual hoy en día sabemos que Estados Unidos, que es la primer potencia en la economía, Estados Unidos es el país que alimenta a toda carne, a todo ser humano a nivel global. Pero en el versículo 14 dice que el Espíritu Santo va a cortar sus ramas y le va a quitar el follaje y va a dispersar su fruto para que las bestias del campo se vayan y las aves de sus ramas también se vayan. En el versículo 15 dice, mas la capa de sus raíces las va a dejar en la tierra con atadura de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo será mojado con el rocío del cielo, y con las bestias será su parte entre la hierba de la tierra. En el versículo 16 dice que su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pase sobre él 7 tiempos. O sea que en el versículo 16 de Daniel capítulo 4 dice que van a haber 7 años de hambruna, 7 años de hambruna, a la cual cuando la
economía de Estados Unidos que está por los suelos, a la cual son 7 tiempos, que son 7 años de guerra, a la cual Estados Unidos se va a enfrentar con el hombre de hierro y el hombre de bronce. Sabemos que el hombre de hierro es Rusia y el hombre de bronce es el dragón, a la cual le va a cortar todo fruto. Versículo 15, ahí dice: mas la capa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo, sea mojada con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra, por 7 tiempos, por 7 años, por 7 años, a la cual va a entrar una gran tribulación, hambre, pestes, a la cual el hombre de hierro con el hombre de bronce, que es Vladimir Putin y China, van a hacerle la guerra al rey Nabucodonosor, que es Estados Unidos. Cuando todo esto comience, la economía de Estados Unidos cae. Sabemos que hoy en día la economía de Estados Unidos está a punto de quiebra. Como por ejemplo, Estados Unidos, el punto débil para los estadounidenses es enviar tanto dinero para las guerras, así como envía dinero para la guerra en Ucrania, tantos millones de dólares, así como también envía dinero a Benjamín, Israel, para hacer la guerra a los palestinos. Entonces, Estados Unidos, entre más sanciones le pone a Rusia, Rusia se hace más fuerte, mientras Estados Unidos se hace más pobre. Y esta es la debilidad de Estados Unidos. Cuando la bestia, el hombre de hierro y el hombre de bronce, entre a lo que es a quitarle el fruto a Estados Unidos, entonces Estados Unidos va a ser como la bestia del campo, que va a comer hierba, no fruto, a la cual Estados Unidos es el país que más compra alimento, porque Estados Unidos no es agricultor. Estados Unidos, ellos no trabajan en agricultura, a la cual ellos compran el alimento. Pero hay otra cosa que usted también va a sufrir. ¿Sabe por qué? Porque Estados Unidos, que es el árbol plantado en medio, a la cual alimenta a toda carne. Óigame bien cómo dice. En el Daniel capítulo 4 dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. En mi palacio. A la cual en el versículo 12 dice: su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. O sea que Estados Unidos es ese árbol, es esa potencia que alimenta a todo ser humano, a toda carne, a nivel global. O dígame usted, ¿no es así? Como por ejemplo, usted tiene familiares en Estados Unidos y sabe que usted vive de los familiares. ¿Por qué? Porque ese familiar está en Estados Unidos, a donde está el árbol plantado.
¿Por qué razón? Ahora, cuando ese árbol se ha cortado, usted va a aguantar hambre. ¿Sabe por qué? Porque sus familiares no le van a mandar remesas para que usted pueda comprar su alimento aquí en Honduras o en cualquier otro país a nivel global. Porque el Espíritu Santo lo va a hacer cortado. Lo va a hacer cortado. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Daniel capítulo 4 versículo 12. Y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo. O sea que debajo de Estados Unidos se ponen todos los países. Todos los países. A la cual Estados Unidos presta a nuestros países, a la cual nuestros países están debajo de la sombra de ese árbol que es Estados Unidos, a la cual, como también en sus ramas hacían moradas las aves del cielo. O sea que en las ramas de Estados Unidos, en las ciudades de Estados Unidos, que son sus ramas, hacen moradas nuestros familiares, para que nuestros familiares los mande remesas para mantenerlos. De él toda carne. Cuando se comience lo que es los 7 tiempos, que ya viene pronto, como por ejemplo, en este tiempo, para el tiempo de frío, sabemos que nuestros familiares no trabajan y habemos muchas personas que decimos, mi hermano, mi esposo, mi hija o cualquier persona que tenga un familiar en Estados Unidos dice, no, mi familiar que está en Estados Unidos no está trabajando por el mal tiempo. Ahora, cuando vengan los 7 tiempos, a la cual va a entrar Estados Unidos, el rey Nabucodonosor, con el hombre de hierro y con el hombre de bronce, a una guerra termonuclear que es la tercera guerra mundial. Entonces viene la hambruna. Todos aquellos emigrantes que están en Estados Unidos van a buscar sus países, cada uno. Pero Estados Unidos cerrará las fronteras y no va a dejar salir a nadie. Ya están intentando a cerrar las fronteras, como por ejemplo el Espíritu Santo en Apocalipsis dice, pueblo mío, salid de ella, salid de Estados Unidos, para que no recibáis parte de sus plagas, humo, fuego y azufre. Sabemos que Estados Unidos, que es el rey Nabucodonosor, es ese árbol que está en medio de todas las naciones, a la cual Estados Unidos alimenta a todo el mundo a nivel global. Pero su economía será cortada. Una de las claves más principales para el hombre de hierro y el hombre de bronce, que sabemos que hoy en día la primer
potencia en economía es el hombre de bronce, China, a la cual le está quitando a Estados Unidos. Y la debilidad de Estados Unidos es enviar tanto dinero para la guerra en Ucrania, para la guerra entre Israel y Hamas, los palestinos. Ese es la clave perfecta para el hombre de hierro y el hombre de bronce. Porque por más sanciones que Estados Unidos le ponga a Rusia, Rusia se hace más fuerte. ¿Para qué? Para quebrar la economía de Estados Unidos. A la cual en el versículo 16 nuevamente dice: su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pase sobre él 7 tiempos. Van a ser 7 años de hambruna y también 7 años de guerra, a la cual vienen conjuntas la tribulación, que es hambre y guerra, por 7 tiempos. 7 tiempos son 7 años. Versículo 17 dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho del Espíritu Santo. La resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Recuerde usted, mi amado vecino oyente que me está escuchando, cuando el hombre de hierro y el hombre de bronce ataquen al rey Nabucodonosor, que es ese árbol que está plantado en medio, a la cual alimenta a todo el mundo a nivel global, usted también va a sentir hambre. Usted también va a tener, igual como el corazón de Nabucodonosor, a la cual va a comer hierba como el buey. Porque cuando ese árbol se ha cortado, sus familiares no le van a mandar remesa. ¿Y qué va a hacer usted? Ya que usted depende de ese árbol que está plantado, ya que usted depende de esas aves del cielo que están en las ramas, que son las ciudades de Estados Unidos. ¿Qué va a hacer usted? Aguantar hambre, porque sus familiares no van a poder mandarle remesas, a la cual sabemos, si usted puede ir al versículo 12 de Daniel, dice que su follaje era hermoso y su fruto abundante. ¿Cuántos de los que me escuchan que han ido a Estados Unidos, allá la comida abunda? Allá Estados Unidos es hermoso, su follaje es hermoso, a la cual Daniel capítulo 4 versículo 12 dice: su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Para todos. Óigame bien, para todos. Porque es, hasta la actualidad, es una realidad. Hay alimento para todos. Sabemos
que todo ser humano, sabemos que Estados Unidos, todo mundo inmigra para Estados Unidos, porque es una nación donde usted pueda superarse, pueda comer bien. Pero ¿qué pasa cuando el hombre de hierro y el hombre de bronce entre a cortar ese árbol que está plantado en medio, a la cual usted también come de ese árbol, a la cual sus ramas van a ser cortadas, pero la capa de la raíz de ese árbol va a quedar? Ahora vamos a ver por qué razón. Hechos 13, capítulo 21, pero más antes vamos a versículo 17. La sentencia, estamos en Daniel 4, versículo 17. La sentencia es por decreto del vigilante y por dicho del Espíritu Santo. La resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Hechos 13, 21 dice: luego pidieron rey y el Espíritu Santo le dio a Saúl, hijo del Espíritu Santo, varón de la tribu de Israel, a los 40 años. Óigame bien como dice Daniel 17. Porque el Espíritu Santo ha dicho, para que conozcan los vivientes, que son todo aquel oyente a nivel global, para que conozcan que el Espíritu Santo es el Altísimo y que reina sobre todos los reinos de los hombres, y que el Espíritu Santo, a quien Él quiere, lo constituye sobre él, el más bajo de los hombres, lo constituye rey. Primera de Reyes 11, versículo 5 dice: porque Salomón es el mismo Nabucodonosor, Estados Unidos, porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, y del ídolo abominable de los amonitas. Versículo 9: y se enojó el Espíritu Santo contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Espíritu Santo, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Versículo 11 de Primera de Reyes 11: y dijo el Espíritu Santo a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi decreto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti tu reino y lo entregaré a mi siervo. Versículo 31 de Primera de Reyes 11 dice: y dijo el Espíritu Santo: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo el Espíritu Santo, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Versículo 32: y el Espíritu Santo tendrá un pueblo por amor a mi siervo y por amor a Israel mi ciudad, que yo he elegido de todas las tribus de Israel. 36:
y a mi siervo daré una tribu, para que mi siervo tenga lámpara todos los días delante de mí en Israel, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre, dice el Espíritu Santo. Versículo 37 dice: yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. 40. Por esto Salomón procuraba matar a mi siervo, pero mi siervo se levantó y huyó a Egipto hasta la muerte de Salomón. Es por eso que huí de la casa de Salomón, Estados Unidos, y me vine para Honduras, Egipto, hasta que muera Salomón. Porque Salomón, que es el mismo rey Nabucodonosor, el mismo faraón, Estados Unidos, procuraba matarme. Me perseguían todos los días, a donde quiera que iba. Si iba a dormir debajo de las alcantarillas, a dormir en las montañas, hasta ahí iban a buscarme para darme muerte. Primera de Reyes 11, versículo 40. Por esto Salomón procuraba matar a mi siervo, pero mi siervo se levantó y huyó a Egipto hasta la muerte de Salomón. Primera de Samuel 17, 11. Oyendo Saúl y toda Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. 14. Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl. Versículo 19 de Primera de Samuel 17. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Aquí está Saúl peleando con los filisteos, con todos los filisteos. Porque los filisteos adoran a un David al menor, pero aquí el mayor es Saúl. Primera de Samuel 17, 14. Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl. Versículo 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Aquí está el Espíritu Santo, Jesús, Saúl, peleando con todos los filisteos. Con todos aquellos lobos, con todas aquellas ovejas mal agradecidas. Aquí están los tres mayores, el Espíritu Santo, Jesús, y su siervo Saúl, peleando contra todos los filisteos por medio de esta poderosa palabra del poder del Espíritu Santo, en la unción en su Hijo amado, precioso Jesús.